La suma de los términos de una progresión geométrica ilimitada, una suma infinita por tanto, es 4 y el primer término vale 3. ¿Cuál será la suma de los términos de la progresión formada por los cuadrados de los términos de la anterior? Razona la respuesta. Tenemos una progresión geométrica y sobre ella sabemos que la suma de los términos de esa progresión ilimitada es 4. Por tanto, sabemos que es geométrica y la suma de los infinitos términos es 4. También sabemos el primer término, vale 3. Con esta información tenemos que saber cuál será la suma de los términos de la progresión formada por los cuadrados de los términos de la anterior. Es decir, tenemos que saber cuánto vale a sub 1 al cuadrado, más a sub 2 al cuadrado, más a sub 3 al cuadrado, así indefinidamente, esta suma infinita. Recordamos en esta tabla todo lo que hay que saber sobre las progresiones geométricas. La definición, término general, suma finita de los primeros términos y la suma de todos los términos, eso sí, cuando la razón está entre menos 1 y 1, es el primer término partido de 1 menos la razón. Tenemos esta sucesión de números a sub 1 al cuadrado, a sub 2 al cuadrado, a sub 3 al cuadrado, y así sucesivamente. Y quiero saber qué tipo de progresión es. ¿Es geométrica también? Será geométrica si al dividir un término entre su anterior me da el mismo número. Sabemos que esta sucesión sí es geométrica. Cuando dividimos a sub 2 entre a sub 1 me da un número, el mismo que si dividimos a sub 3 entre a sub 2. Es decir, a sub n entre a sub n menos 1 es siempre el mismo número. La razón que podemos calcular, ahora después la calcularé. Pero ahora estaba discutiendo si esta progresión es geométrica. Piensa que esto se puede escribir como a sub 2 partido de a sub 1 al cuadrado. Por tanto me va a dar el mismo número r pero al cuadrado. Así con todos. Es decir, cuando divido a sub n al cuadrado entre a sub n menos 1 al cuadrado, un término dividido el anterior, como esto es igual a sub n partido de a sub n menos 1 todo al cuadrado, pues me queda r al cuadrado, ya que esta fracción es r. Con esto podemos concluir que esta sucesión de números, los cuadrados de a sub n, también es geométrica. Eso sí, la razón ahora es la razón de la otra progresión al cuadrado y el primer término al cuadrado es 3 al cuadrado, claro, que es 9. Podemos, por tanto, hallar esta suma infinita que es lo que me pide, ¿no? A sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado. Para poder hallar esta suma infinita necesito saber la r, y la r es la razón en la primera progresión, las de las a sub n. Con esta información podemos hallar la r. Piensa que la suma infinita es el primer término, que lo conozco, es 3, partido de 1 menos la razón no la conozco, y según me dicen es igual a 4. Pasamos a resolver esta ecuación muy sencilla, quitamos denominadores, pasa 1 menos r multiplicando al segundo miembro, quito paréntesis, paso las r's al primer miembro y los números al segundo, 4r es igual a 1, luego la r es igual a un cuarto. Si la r es un cuarto, r al cuadrado es un cuarto al cuadrado, que es un 16avo. Observa como al ser la razón un número entre menos 1 y 1, podemos hallar la suma infinita. Para las a sub n es 4 y lo que queremos hallar es las a sub n al cuadrado. Como está entre menos 1 también lo podemos hacer. Según la fórmula es igual al primer término, cuidado ahora es 9, partido de 1 menos la razón, que en esta geométrica es un 16avo. Simplemente ahora operamos aquí y ya está. Esta resta es 16 menos 1, que es 15. 15 16avos. Hacemos la división ahora. Queda 9 por 16. Partido de 15. Voy a simplificar. 9 es 3 por 3. Como 15 es 3 por 5, puedo dejar un 5 en el denominador y en el numerador 3 por 16. 3 por 6, 18. Llevamos una. 48 quintos. No se puede simplificar más. Esta es la suma de sus cuadrados, o también 9,6. Observa que la suma de los números era 4 y la suma de los mismos números, pero cada uno al cuadrado, es 9,6.
A lo mejor esperabais que era el cuadrado del 4, ni mucho menos. Un comentario final que quizá os ayude a entender lo que hemos hecho. Nosotros teníamos una sucesión de números, a sub 1, a sub 2, a sub 3, que al sumarlos todos nos daba 4. Realmente la sucesión de números, ahora sé qué números son. Empezábamos con el 3, el siguiente es 3 por un cuarto, 3 cuartos. El siguiente 3 cuartos por un cuarto, 3 dieciseisavos, y así sucesivamente. Esta suma daba 4. Después la pregunta era cuánto valían la suma de los cuadrados de cada uno de estos números. Ahora que ya sabemos que el primer término tiene que ser 9 y la razón es un dieciseisavo, pues es 9 más 9 dieciseisavos más 9 dieciseisavos al cuadrado, ¿verdad? Más así sucesivamente. Pues acabo de demostrar que la suma es 9,6. Observa que el primer sumando es 9, el resto de los sumandos suman 0,6. La solución, para que quede claro, es que la suma infinita es 48 quintos, por lo que lo mismo 9,6. El problema está resuelto.